Veo que se mueve mucho. Como lo decíamos, yo tengo, pues eso es algo que pocas personas saben, por las diferencias con mis papás siempre, yo creo que sumado a esa diferencia de pensamiento, yo me fui a mi casa a mis 15 años, ¿sí? Y me fui a vivir con una tía, que en ese momento es como mi segunda mamá. Siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí. ¿Qué hice aquí? Wow. Pero los justos se alegran y se regocijan, saltan de alegría delante de Dios y celebran con júbilo. Sí, ¿verdad? ¿Qué le deja esa frase? No, ¿qué? O esa cita bíblica, más bien. A veces la vida nos pone en caminos que nunca imaginamos. Leonidas no nació con grandes oportunidades, pero con esfuerzo y fe encontró su rumbo. La historia no es solo de él, es la historia de muchos que han caído, pero también han encontrado la forma de levantarse. Desde levantar su voz en las calles hasta empezar de cero en lugares donde nunca pensó estar. Cada paso, cada desafío lo llevó de regreso a Barrancabermeja, donde las puertas comenzaron a abrirse. Hoy sigue creciendo, sigue aprendiendo y sigue soñando. La fotografía le enseñó a ver el mundo de otra manera, a entender que incluso en los momentos más oscuros hay luz, hay historias, hay personas que aparecen como ángeles para ayudarnos a seguir adelante. Este podcast es sobre eso, sobre la vida, los sueños, las caídas y las victorias, y sobre algo que aprendió en el camino. Cuando ayudas a los demás de alguna manera, la vida también te ayuda a ti. Soy César Castro y esto es Entre Vidas, el podcast. Las historias más sorprendentes pero que nos dejarán un mensaje de reflexión y de superación personal, recordando que siempre habrá esperanza mientras haya vida. Bienvenidos. Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Vidas, el podcast. Y hoy tengo a un joven. Sí, un joven que ha hecho muchas cosas en su corta edad para ir conquistando cada uno de esos sueños que uno se propone cuando niño o cuando pues empieza a ver el mundo de una manera diferente. Pues hoy me encuentro con Leonidas Múnera. Leonidas, gracias por estar aquí en Entre Vidas, el podcast, y bueno, contento porque es muy joven, además, tiene pocos años y bueno, y una cantidad de cosas que pudimos hablar previamente que me tienen sorprendido, ¿yo? Bueno, primero que todo saludar a todos los que nos ven en ese momento. Gracias por invitarme a contar mi vida. Y pues bueno, yo creo que es un espacio que muchas personas merecen estar en la ciudad. Bueno, ¿por qué se animó a contar la historia, Leonidas? Yo recuerdo que vio uno de los episodios y ¡prum!, me salió a Facebook y me dijo, oiga, quiero contar mi vida. No, pues yo creo que más que... O sea, uno lo motiva el hecho de que a veces, yo te lo decía cuando hablábamos, y es que pues yo no tengo nada extraordinario, pero creo que mi vida se ve representada en mucho de lo que viven los barranqueños, o sea, la clase media, las personas que le ha tocado salir adelante, que como usted lo decía, hacer muchas cosas. Y pues bueno, yo creo que el premio es hoy estar aquí, es poder, digamos, tener una tranquilidad, la felicidad del deber cumplido. Y bueno, qué más que contar a la gente que uno, a pesar de que vive momentos buenos y malos, lo más importante es mirar en el futuro qué podemos construir. Y bueno, aquí estamos. Bueno, vamos entonces para adelante a ver cómo nos va con esta historia, además porque tiene 27 años, ¿no? Sí. 27 años, y dentro de todo lo que hablamos, pues madre, me tiene sorprendido la cantidad de cosas que ha hecho, o sea, ¿a qué horas tantas cosas? Empecemos un poco devolviéndonos en la máquina del tiempo y empecemos a hablar de quién es Leonidas, de qué familia, cómo era ese ambiente familiar en la época de niño, cómo le iba en la calle con los juegos de niños y hasta llegar al punto que ha estado en el tema de la política. Y la política es un tema de amores y odios. Sí, no, y más en la ciudad. No, bueno, yo creo que tuve la dicha y la oportunidad de ser un niño común y corriente. De pronto... Cuando era niño la tecnología no era tan avanzada, tener un computador literal era un lujo. Uh-huh. Entonces, pues mi infancia, soy de la Comuna 4, me crié en el barrio de San Antonio Galán y en el barrio Las Nieves, y pues fue una vida de calle, de jugar maras, de jugar Bobby, de jugar cuadritos. En el barrio éramos un combo grande, éramos casi como 10 o 13 que andábamos para arriba. Entonces yo creo que tuve la dicha de tener una infancia muy feliz,
¿sí? Como todo, uno a veces hacía digamos, sus cosas malas, pero era como en la sanidad, las bromas y eso. Pero la verdad sí, tuve la dicha, ya eso de pronto ya no se ve, los niños se van más por el tema de los celulares y Sí, eso. ¿qué es el Bobby? La verdad no estuve en esa época. No sé si será más viejo que yo o más nuevo, pero no sé, o sea... No, el Bobby era, bueno, en ese entonces cuando no teníamos, era un juego que pintábamos con tiza en el piso. Ajá. Y colocábamos las letras y cada letra representaba un jugador. Entonces teníamos el balón. Entonces cuando alguien lo tiraba, el que iba de turno lo tiraba y si caía, pues tenía que poncharnos a todos. Ok. Entonces... todos salíamos que salir corriendo. Mientras que todos salíamos corriendo, la persona tenía que coger el balón para poder poncharnos. Entonces y cuando no teníamos para la tiza, buscábamos piedra. Tenemos la dicha había una piedra que tenemos la dicha de tener una piedra que es como una tiza y nos íbamos como para el rumbón, para la cancha, para ir a buscarla y jugábamos con eso. Entonces era como divertido, o sea, era una forma diferente. Uno no veía la hora, mi mamá a las 8 ya me guardaba. Entonces yo trataba a las 8 uno no le podía dar ni sed, no le podía dar nada y uno rogaba como que para que la mamá se le olvidara de que uno iba a entrar. Entonces uno estaba ahí, ya la mamá le metía el grito, ¡pa' adentro! Y ya, chum. Se acababa. Pero no era a las 8 en punto. No, a veces sí, a veces sí, o a veces antesito salía, ya tiene que ir a dormir. Entonces, pero yo creo que es una infancia muy bacana y tengo muchos recuerdos del barrio con los amigos. Pienso que también en su momento era como un barrio bien unido, celebraban el Día del Niño, hacían en ese entonces fiestas de Halloween. Yo me acuerdo que en la noche íbamos a una fiesta de Halloween, nos daban dulces y eso. ¿Cree que todas esas cosas se han perdido un poco? Toda esa época de infancia que vivimos nosotros y nuestra generación. Sí, claro que sí. O sea, todo se ha perdido, pero yo creo que son generaciones. O sea, la coyuntura, las herramientas que ya hoy dan, ya digamos, hoy los niños les gusta otro tipo de cosas. Por ejemplo, los videojuegos. Nosotros ya teníamos una sala de videojuegos que, pues, un señor que se dedicaba a eso, ¿no? Que se llamaba Toño. Y nosotros hacíamos la vaca entre esos mismos días para ir a jugar una hora de Halo. Y nos turnábamos el que perdía y era ya de pronto ya... Dos controles para 13. Para todos. Entonces yo creo que, digamos, ya hay más herramientas. En el tema del celular uno consigue juegos, en el computador también, los videojuegos también. Ese entonces era el Poli. En algún momento tuve también un Poli y era lo mismo jugar. Pero digamos son generaciones, ¿sí? Digamos las generaciones del barrio donde yo me crié, pues ya usted a las 7 ya eso está solo, ya nadie juega en la cancha. Entonces antes era... Ya los niños están pegados al sí, celular. El celular. Entonces yo pienso que, pero digamos los niños de hoy en día pues también ya van a tener otras herramientas que uno no tenía, ¿no? E incluso hasta el conocimiento. Ya los niños hoy en día pues aprenden muchas cosas, no solo en las redes sociales, sino digamos el hecho de descargar una aplicación. Y yo veo a mi sobrinita que le gusta jugar aplicaciones y todo, y sabe muchísimo, cosa que yo en ese momento no sabía mucho de celular. En ese entonces estaba el Nokia 1100 y uno le lo quitaba a la mamá para ya jugar. pero ya por lo menos conoció el 1100, ya más, sí. Ya el jueguito La Culebrita. Eso, la Culebrita, y también igual nos turnábamos, venga, yo juego la Culebrita, pero era bacano, el Atari, los Ataris que uno jugaba. Uh-huh. Eso era los juegos, esa era la tecnología de nosotros, ¿no? Esa era la época chévere. Sí, pienso que incluso si en ese momento hubiésemos tenido más acceso al internet, a los computadores, a los celulares, pues de pronto no hubiésemos tocado vivir lo que viven hoy la generación. Pero tuve la dicha de tener una infancia supremamente bacana, agradable. Igual en el colegio de niño también fui muy imperativo. Me gustaba jugar con mis compañeros, todo. Entonces, pienso que la infancia fue algo muy agradable. Y hoy tengo muchos amigos que todavía hablo con ellos desde el primer día de clases. O sea, desde el primer día de clase nos conocemos, nuestros papás se conocen. Entonces yo creo que eso es algo, o sea, queda algo mucho de la infancia. Luego avanzamos a la edad media, es decir, la juventud. ¿Cómo avanza esa época? La época rebelde. Sí, ¿cómo arranca esa época donde se definen muchas cosas, ¿no? Entre otras, el comportamiento del ser humano. O sea, ¿cómo va a ser? Si se va a dedicar a estudiar, si va a perder semestres, si no va a perder colegio, tal. No, pues, bueno, mi juventud, pues, la viví, digamos, en mi barrio. Pude quemar muchas etapas en mi entorno.
estudié en el Colegio del Castillo. El Colegio del Castillo fue algo muy agradable para mí porque veníamos como una generación que ya veníamos desde muy niños estudiando, entonces nos conocíamos a todos, pero ahí pude conocer muchas cosas. Incluso hice parte, se puede decir que mi primer paro, que lo hicimos allá porque en ese entonces ya llevaba como 6 años el Coliseo sin terminarse. Entonces yo hacía como creo que era séptimo, octavo, y los pelados de 11 pararon el colegio y yo pendiente, hey, tira. Le decía a mi mamá, tengo que ir al colegio, toca estar allá porque si no estamos allá, entonces, pero mentira, yo me entraba y digamos, en el colegio aprendí muchas cosas. Te lo decía en interno que tuve la oportunidad de tener mucho conocimiento de la realidad del país. Tuve una profe que admiro, que quiero muchísimo, que ella me enseñó lo que en ese momento se vivía, la guerra, la violencia, que digamos que en Barrancabermeja se pasmó un poquito, pero en todo Colombia las guerrillas, los paramilitares hacían y deshacían. Y yo creo que de ahí empecé como a activar ese chip de querer un país mejor, una ciudad mejor, de apostarle a un país en paz. Y ahí me fui formando poquito a poquito. La curiosidad nos llevó a muchas cosas, a entender. ¿Fue personero del colegio? No, pero fui contralor. Fui personerito cuando hacía quinto en Las Nieves. Y luego en décimo fui contralor. ¿Qué les prometió a los de quinto en la personería? No, la verdad no me acuerdo. Pero piscina no prometí. No, pero lo bueno... Chiquiteca. Lo bueno es que siempre he sido una persona de amigos. Es una persona de amigos. Entonces yo pienso que votaban por mí como que veían en mí como, este man es bien, Leo es bacano y todo. Y siempre he tratado, por ejemplo, cuando me lancé a la Contraloría del Castillo, era eso, o sea, yo era el hecho de saber de que eso era un tema como de cuidar los recursos, de mirar en qué se invertían y todo eso. Pero el activismo desde ese entonces de la juventud siempre fue fuerte, siempre fue ¿Revolucionario? fuerte. Sí, yo creo que en ese momento sí, ya no casi. ¿Convocó alguna vez algún paro en la institución? Pues convoqué no, porque pues digamos... Siempre habían como personas o estudiantes de mayor grado, porque siempre en el colegio hacían los paros los de 11 de la mañana y los de la noche. Pero siempre estuve ahí como apoyando, como diciendo, oiga, sí, esto se necesita. El colegio, digamos, en su momento era un colegio privilegiado, o sea, por infraestructura, buenos profesores, calificaciones en IFE y todo. Pero sí nos faltaban cositas. El tema del Coliseo fue algo coyuntural que peleamos y nos sentimos orgullosos cuando construyeron el Coliseo, nos lo entregaron. Entonces, pienso que el activismo sirve. A veces hay peleas que uno no debe cazar o que lo desgastan a uno, pero yo creo que el bienestar común debe ser algo que todos prioricemos. O en su momento lo hice así, pensé como más en los demás, en todo. Y ahí está el Coliseo. Y el colegio sigue creciendo. ¿Se ve en un futuro como algo público? Es decir, no como un trabajador público con un contrato de prestación de servicios, sino más bien como un concejal o un personero o un secretario de alguna dependencia. César, como te decía, yo desde los 15 años hice mi primera campaña política, repartiendo publicidad, todo, acompañando al candidato. Y pues yo ya he hecho desde ese entonces como 4 campañas, incluyendo Cámara, Senado, alcaldías. El año antepasado, en las últimas elecciones, mi novia se le ocurrió lanzarse al consejo. Y pues yo la apoyé primero porque era mi novia y segundo porque... No, si no la apoyaba, imagínate el pelón en la casa. No, pero mira que más allá de la relación que tenemos, es el hecho de que yo me sentía representada por ella. O sea, pensábamos como igual, mantenemos un amor a la ciudad muy bonito. O sea, creo que eso es algo que también nos unió, el amor que tenemos a Barrancabermeja. Pero yo pienso que uno puede trabajar desde otros ámbitos, no solo el ámbito, digamos, de elección popular. O sea, uno no necesita ser concejal ni alcalde para poder trabajar por una ciudad, por una comunidad. Lo poco que hemos hecho, lo hemos hecho desde los espacios de liderazgo. Y pues yo la verdad profesionalmente sí me veo ocupando otros cargos. No sé, yo creo que Barrancabermeja tiene muchos profesionales que pueden ser, no sé, ministros. Hoy tenemos un ministro de minas que salió de las granjas. Podemos ser cancilleres. Entonces yo pienso que yo me vería en otros lados,
en otros lados fuera de la ciudad, pero yo pienso que Barranca siempre será mi casa y donde esté siempre pensaré en ayudarla. ¿Cree que Barranca ha cambiado en los últimos años? ¿Para bien? Pues Barranca, yo creo que nos estancamos. Nosotros vivimos una época de violencia bárbara donde hay muchas víctimas, hay muchas personas, muchos desaparecidos, padres que se fueron y todavía no han encontrado a sus hijos. Y yo creo que en ese momento, al de ahora, creo que hemos avanzado, tampoco vamos a negar, pero no hemos avanzado lo que merecemos, ni tampoco hemos avanzado en lo que necesitamos avanzar. Hace unos días veía una fotografía de Barrancabermeja del año 2000, tomada desde la estación de servicio San Silvestre, al lado. Comisariato. Exactamente al lado, pero más hacia el lado de la avenida. De la avenida. Y se veía el antiguo comisariato, se veía el lote donde funciona hoy Almacenes Éxito, y ponían una foto debajo del actual Barrancabermeja. Lo único que ha cambiado son los semáforos, que ya no son amarillos sino blancos, y que está el centro comercial. Y a veces funcionan. Exactamente. No. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Será que ha sido mal gobernada la ciudad y que...? No, y yo creo que incluso, o sea, pues nuestros gobernantes tienen una responsabilidad moral desde el punto donde están, ¿no? De los alcaldes, los concejales, pero yo creo que la ciudad la debemos construir entre todos, ¿sí? Entonces, a veces la ciudad la construyen desde donde estamos. Si mi alcalde ganó, yo voy a aportar a la ciudad. Si no ganó, yo voy a hacer oposición. Entonces yo creo, y eso es algo que he aprendido con los años, ¿no? Y yo creo, está bien, hacer oposición, si está del otro lado, y si está del otro lado, apoyar. Yo creo que la oposición es algo incluso constitucional, ¿no? Tenemos derecho a hacer oposición, pero resulta que en la ciudad a veces la oposición... Sí, no, yo creo que sí, siempre se ha hecho mal y ha pasado a múltiples cosas. Entonces lo hemos visto en muchos escenarios. Ejemplo, cuando hicieron la revocatoria con Darío, por allá una señora golpeó a un señor y le dañó el celular, y la violencia siempre... O sea, digamos, en redes, yo lo decía, en redes uno puede opinar, puede hablar, uno es libre de publicar todo esto en redes, pero cuando ya uno debe dejar esa discusión en redes. O sea, yo creo que la ciudad es muy pequeña, te lo decía, la ciudad es muy pequeña y vale la pena de que nos saludemos en la calle, así tú pienses diferente a mí, que nos respetemos, que lleguemos a espacios, porque eso es, eso es lo que debemos hacer para que podamos vivir en armonía y tranquilidad en nuestra ciudad. Si estuviera en sus manos, ¿qué cambiaría de Barrancabermeja? Dios mío, yo creo que yo le apostaría mucho, le apostaría mucho al tema del turismo y lo multimodal. O sea, eso es algo, nosotros tenemos unas ventajas geográficas, incluso hasta económicas, por tener la refinería, tener el puerto Impala. Y no hemos logrado, desde que se construyó el puerto Impala, el ferrocarril nos ha pasado desde muchísimos años atrás. Hoy nos vuelve a pasar el ferrocarril y no hemos aprovechado todo el potencial geográfico que tenemos. Tenemos el río Magdalena, literal ahí abandonado, y no le hemos sacado el provecho que debemos sacarle. Yo creo que Barranca, yo le quitaría, digamos, o trabajaría para quitarle esa mentalidad que tenemos todos, o sea, incluyendo el empresario, la academia, porque siempre crecimos pensando en el petróleo y hoy el petróleo tampoco es una solución. Uh-huh. O sea, digamos, tenemos la refinería más grande, pero antes... Eso no ha beneficiado mucho a la ciudad. Pues yo sí digo que sí la ha beneficiado. O sea, tener a Barrancabermeja ha traído cosas muy malas, como por ejemplo la violencia, como cosas muy buenas. Okay. Como cosas muy buenas, pero digamos... Podríamos estar mejor, como Barrancabermeja, como ciudad podríamos estar mejor, pero para poder estar mejor es un trabajo de todos. Tenemos que construir la ciudad que todos nos merecemos, todos. Bien, regresemos a su historia de vida, devolvámonos a la juventud.
¿En qué momento empieza a descubrir esas multifacetas de las que hablamos en su momento? Que empezó por un lado, empezó por el otro a tratar de estar mejor siempre. Sí. Porque pues uno empieza a hacer tantas cosas para intentar buscar el punto de equilibrio y saber. No, yo desde muy joven, como te lo decía en el colegio, pues empecé a activar esa chispa. Las clases de sociales eran mis clases preferidas. Siempre era el mejor en ciencias sociales. Y entonces yo creo que empecé a investigar, a buscar más, o sea, la historia de la ciudad. Me encanta conocer la historia de la ciudad, a conocer lo que sucedía en ese momento en el país. Y bueno, empezó, digamos, como a activarse la chispa de la revolución y todo. Y mi familia siempre ha sido una familia conservadora, ¿no? Incluso a veces me dicen, no sabemos usted a quién salió. Porque pues, digamos, mi papá es soldador de profesión, ya hace más de 30 años. Siempre, digamos, ha trabajado con empresas contratistas. Mi mamá pues es ama de casa, se dedicó como a cuidarnos a nosotros. Entonces, ninguno ha sido como que en cada elección participaban o algo así, no, nada. Entonces, siempre hay esa pregunta y pues debido a esa diferencia incluso de pensamiento, lo decía yo, y marcado o apoyado con la rebeldía de uno joven, pues uno toma decisiones, digamos, que uno dice hasta ahora, uno dice, pues bueno, ya las tomé, pero digamos, uno pensando, si lo hubiésemos pensado o lo miramos desde ahora, ya hubiese sido como diferente, no se hubiesen tomado, pero yo decidí, digamos, por las diferencias con mis papás siempre, yo creo que sumado a esa diferencia de pensamiento, yo me fui a mi casa a mis 15 años, ¿sí? Y me fui a vivir con una tía, que en ese momento es como mi segunda mamá. Siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí. Y en ese momento yo le dije, tía, yo me voy de la casa. Entonces ella me dijo, bueno, entonces yo me fui a vivir con ella. Entonces, el tema económico, ¿no? Uno siempre sabe que uno tiene que comer, todo. Entonces, siempre he sido como muy consciente de ese tipo de cosas. Y empecé a trabajar gracias a una amiga, empecé a traer un asadero de pollo a la bróster que quedaba en la 28. Exactamente como entre la Normal y la Uso Nacional. Y ahí trabajaba de 10 a 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 10 de la noche, y era todo el día, era comiendo pollo, oliendo pollo. Aprendió a... Sí, aprendí, claro. Y aparte, lo bueno es que en ese entonces era como un caldero a presión. Entonces tú lo cerrabas y ya mirabas el tiempo, era un poco más fácil, pero tú levantabas eso y una vez salía el fogaje de una. Y a veces uno llegaba a la casa y no se podía bañar. Entonces era como el hecho. Y pues en mi casa siempre tuve como... O sea, mi papá... No somos millonarios, pero mi papá, gracias a Dios, nunca permitió que nos faltara nada. Entonces yo siempre tenía mi comida, mi cama y todo. Entonces yo decía, hombre, salí de mi casa a trabajar así. Pero bueno, era como eso. Es como tener la libertad de saber de que yo podía pensar o decir algo sin necesidad de un reproche, ¿no? Pero... fue una etapa muy bonita, o sea, yo creo que nunca me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida, ¿sí? He tratado de hacerle el bien a los demás y trabajar en mí, entonces ya luego, yo ahí duré como 20 días, es que fue una locura. 20 días fritando pollo. Sí, trabajando durísimo. En ese entonces me pagaban 15,000 pesos el día. Yo creo, en ese entonces era lo del día, o sea, lo que le pagan a uno común y corriente. Estamos hablando ya como hace 10 años, más de 10 años. Entonces yo llegué y pues empecé a preguntar por ahí, llegaron unas elecciones al Senado, a la Cámara, en ese entonces era Álvaro Pérez al Senado y Ciro a la Cámara, entonces Álvaro Pérez se crió en el barrio, allá en la Comuna 4, entonces ahí trabajaban muchos conocidos, yo les dije, venga por favor, ayúdeme a trabajar, salí, empecé a recorrer la ciudad. Creo que esa primera experiencia fue algo muy bonito porque pude conocer la ciudad. O sea, pude saber que era un lugar bueno y que era un lugar malo, que de lo que vivía la gente, porque a veces cuando uno llega allá, a la gente lo primero que le cuenta un político es lo que le sucede, lo que necesita. Entonces no tenemos cañería, entonces esas necesidades, digamos, empezaron a llenar como esa chispa que yo ya venía avanzando y yo decía, oiga, a la ciudad le falta mucho, a la ciudad le falta esto, a la ciudad le falta... Y entonces pudimos trabajar ahí de la mano, lastimosamente perdimos, pero pues ahí quedó como la chispa de trabajar. Entonces luego ya terminaron de traer en la campaña y yo estaba ahí como desesperado, ¿qué hacemos? Necesitamos
dinero. Pues mi tía, gracias a Dios, nunca me exigió nada. O sea, como que tienes que dar tanto, ¿no? Pero uno entendía la responsabilidad que tenía. Entonces empezamos, ella tenía un negocio del sencillo. Del sencillo. Sí, el sencillo. Le cambiaban billetes por monedas. Sí, en ese entonces, como te lo decía, habían como 3 personas. Estaba Albeiro, el de Serviflash, estaba Candy, que era como amiga de nosotros, y mi tía. Entonces, mi tía en ese entonces empezó como a trabajar. Entonces, yo, tía, ¿y qué hago? Entonces, no, quédate con el sencillo. Entonces, igual en las noches yo le ayudaba a ella a contar monedas, todo. Nosotros nos preparábamos siempre como a principio de semana, el lunes, íbamos y cambiábamos monedas. Yo en ese entonces andaba en bicicleta. Yo andé la bicicleta. Andaba en bicicleta, entonces ya luego queda como a cargo ese negocio. Entonces yo me iba en la mañana los lunes a descambiar al 1 de mayo y ahí me venía con 1.000.000 de monedas. O sea, era a veces como complicado porque pesaba muchísimo y el sencillo que íbamos a cambiar, billetes de 2.000, billetes de 2.000, en ese entonces se hacían los billetes de 1.000, entre billetes de 1.000, de 2.000 y de 5.000. Y las monedas de 200 y de 500. Y, de 100 y de 50. Y ya, entonces buscábamos eso, yo llegaba a la casa, empezamos a empacar eso en bolsitas, todo. Y anotábamos todo y a las 2 de la tarde empezaba mi recorrido. Entonces a las 2 de la tarde salía en cicla a repartirlo. El primer lugar donde íbamos era en Cremas de El Recreo. En ese entonces existía Crema, donde lo que hoy es La Chingada. Y ahí repartía. Ya luego me iba para San Silvestre. Ya teníamos a Mimos, a Tony Hilfer. En ese entonces existía la yogurtería. También lo teníamos ahí. Entonces eso también fue una etapa muy bacana cuando a veces no encontrábamos sencillo, no íbamos para las bombas a cambiar y todo eso. Eso es un negocio que se ha ido acabando también, porque hoy en día la gente paga más con tarjetas o con transferencias o Nequi. Sí. No, pero no creas que todavía el sencillo... Sí, claro, debe haber. Todavía el sencillo se necesita. Pero en ese entonces era un negocio, vivimos de eso, gracias a Dios. También el cine del éxito, también en su momento era uno de los mejores clientes. Y entonces siempre era como estar atento. Entonces hacíamos la ruta, pero a veces ellos tenían y en la noche como a las 7 nos llamaban, ¿y tóqueme tú? Yo, claro, no podíamos perder el cliente. Entonces, así fue una etapa de eso. Estudiaba... bueno, yo me retiré del colegio y estudiaba en el Instituto Educativo Pablo Neruda. Era un colegio los sábados. De validación. Sí, de validación. Y allá firmaron en ese entonces un convenio para terminar bachillerato en las comunas. Y preciso donde yo vivía cerca había una sede de ese programa y yo en las noches me iba para allá. Entonces ahí como yo le dije a la coordinadora, pues ayúdame con el tema de la inscripción. Sí, con el tema de la mensualidad, teníamos que pagar mensual, que era como 70.000. Entonces ella, bueno, listo. Entonces yo le ayudaba cuando un profesor faltaba, me decían, tienen que hacerle tal taller y todo. Y así como que en ese momento... O sea, usted se volvía el profesor encargado. Algo así. Entonces fue como en ese momento. Ya luego pues vuelvo a la casa, termino de estudiar. Entró, bueno, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué estudiamos, no? Sí. Yo siempre me ha gustado la fotografía, ¿sí? Tuve la dicha de que desde muy pequeño mi papá me compró una cámara digital. Tuve la oportunidad de salir del país a trabajar y desde allá me mandó la cámara digital. Entonces yo era el que le tomaba foto a la familia. Cuando había algo en el colegio yo me la llevaba y le tomaba foto allá al colegio. Entonces siempre fue como esa chispa de la fotografía. Entonces yo llegué y empezamos a buscar. ¿Cuál cree usted que ha sido la mejor foto que ha tomado? Pues hay una foto súper bonita que es de un pescador de una atardecer en el Llanito. Que la hice para participar en un concurso en la Mesa de Turismo del Llanito. Quedamos de tercero, pero yo creo que es un logro. Incluso fue tomada con celular. Entonces, para mí, o sea, el resultado que dio ha sido supremamente bonita. Pero yo creo que cada foto tiene su esencia, ¿sí? También, digamos, bueno, ya ahorita más adelante yo trabajé en un medio de comunicación y ahí pude tomar muchas fotos que identificaban lo que verdaderamente quería contar. Entonces, yo creo que todas las fotos son únicas.
todas las fotos son Hay que únicas. tener mucho tacto para las fotos, ¿no? Sí, y mirar cómo podemos contar historias. Yo creo que la fotografía es la forma de contar buenas historias. Y es un reto, ¿no? Por medio de una foto contar una historia. Claro. Pero, O sea, crear una imaginación sí. de la realidad a la imaginación del ser humano que ve la foto. Sí, y es el momento. La fotografía es el momento. La fotografía es el momento. Y yo creo que es algo muy bonito. Creo que en Barranca hay mucho talento. Hay muchos fotógrafos que han podido llegar a eso. Y durante la historia, no solo ahora. Yo creo nosotros tenemos un fotógrafo que, bueno, lo conozco, que se llama Chucho Villamizar. Fue reportero de Vanguardia. Yo creo que en sus fotos tiene la memoria de Barranca Bermeja. De casi todo. Yo no sé si que todo lo que pasó en Barranca... Él estaba ahí presente ahí, con su cámara. Pero mucha historia. Chucho tiene mucha historia. Y bueno, yo creo que como Chucho, pues, tiene que haber una nueva generación de personas que quieran contar historia. Ya hoy contamos historia por un en vivo. Automáticamente. Antes tenía que ir a imprimir el rollo, pasarlo, si lo aprobaban. Ya hoy te tomo una foto con el celular. Y la puedes subir a redes sociales. Claro, y sociales. tiene incluso hasta más alcance una foto con celular que los otros. Entonces, la tecnología ha avanzado ahí, pero yo creo que la esencia sigue siendo la misma. Utilizar la fotografía para contar una historia, un problema que está sucediendo. ¿Alguna vez salió de Barranca Bermeja para conocer otras ciudades y otras costumbres? Sí, sí. O sea, me refiero a irse a vivir, ¿no? No solamente de viaje, de paseo. Ah, bueno, de paseo sí. Pero pues digamos que ya a vivir es otro cuento, ¿no? De paseo es unos días sí, y ya. Claro. ¿En qué lugar estuvo viviendo como tal? Bueno, yo creo que ahí voy a contar un poco, voy a contar un poquito. Yo hice parte en el 2021, ¿sí? Del paro nacional. Aquí fue en obras públicas y cerramos 28. Se creó un comité de paro y pues yo en ese momento decía, hay que estar en el lado correcto de la historia. Entonces el país se volcó a las calles. Desmanes, sí, todo. gente herida, muertos. Y eso lo vimos, gracias a Dios en Barranca. Gracias a Dios no hubo un muerto, pero sí hubieron desmanes. O sea, yo creo que yo nunca he sido partidario de la violencia. Nadie puede decir en la vida que me ha visto tirar una piedra o partir un vidrio o algo de forma vandálica, porque no soy así. Incluso en el paro traté siempre de ser mediador con la policía y los manifestantes, que pues los conocía, ¿no? Y porque vimos mucho tiempo, casi un mes por allá nos veíamos la cara todos los días y todo, y uno le decía, ay, no hagamos esto, tal. Pero cuando el ESMAD llegaba, la euforia de ellos querer tirar piedra, el ESMAD de querer recuperar, digamos, el espacio, la seguridad, siempre, digamos, se cometieron errores. Te conté que una persona perdió un ojo y pues pude ver cómo lastimosamente lo perdió. ¿Cómo sucedió? No, nosotros estábamos ahí, eso es... O sea, es un barrio que queda al antico de obras públicas. Estábamos en un callejón. Entonces todos estábamos dentro del callejón. El callejón daba como al barrio, eso se llama Cristo Rey. Entonces, cuando la persona no la conocíamos, pienso que no hizo parte del paro, sino que luego supimos de que la persona pues salió del trabajo, se fue a chismosear qué era lo que estaba pasando. Entonces la persona estaba ahí y en un momento, había momentos donde nosotros, digamos, se podía avanzar, ¿no? Entonces la policía retrocedía, entonces los manifestantes avanzaban y tiraban piedra y toda esa vaina, como otros que había que salir corriendo. Entonces en ese momento donde la policía avanza, pues dispara un gas lacrimógeno y una aturdidora y pues le cae a él en el ojo. Entonces eso le causó a él, digamos, la afectación. Entonces rápidamente cuando sucede eso, rápidamente él se saca, literal nos tocaba agarrarlo y salir corriendo y pues ya luego supimos de que había perdido el ojo y esa persona perdió el ojo en el marco del paro y se puede decir que fue de una forma, digamos, injusta, ¿no? Porque no tenía nada que ver ahí, pues nadie estaba en el lugar equivocado. Exacto. Fue a hacer de pronto algo que no debía hacer y pues ahí tuvimos que sacar gente desmayada porque los gases lacrimógenos lo que hacen pues es ahogarlo a uno, ¿sí? Entonces tuvimos que sacar gente desmayada. Hubo una historia que se dio a conocer, que fue que yo estábamos en Postobón y el ESMAD estaba en la carrilera y un papá salió corriendo con un niño que sufría de ataques. Entonces el papá lo llevaba, venía con permiso. Entonces yo siempre tenía un megáfono en la mano, pues era como el tema de avisar,
comunicar cualquier cosa. Entonces yo lo vi, el señor iba supremamente preocupado, entonces yo le dije, amigo, ¿qué tiene? Me dijo, no, amigo, le está dando un ataque, le está dando un ataque. Entonces, literal, yo salí corriendo con él y un muchacho que prestaba como sus servicios de enfermero, y nos fuimos los tres, el papá llevaba al niño, los gases lacrimógenos eran súper fuertes porque estaban en el ambiente. Un momento nos tocó tomar leche porque la leche hace que el efecto se caiga. Y cuando nosotros llegamos al otro lado de la policía, yo conocí, pues, por medio del paro y todo el tema de luchas sociales y eso, conocí a Hincapié, que es como el encargado de derechos humanos de la policía. Entonces él estaba ahí, yo o sea, aparte de todos los policías que están ahí, yo lo veo a él y yo le Hincapié, ayúdeme, que ese niño está mal. El niño está mal. Entonces él le da la orden a un patrullero, cogen al papá, cogen al niño. Y cuando yo me regreso, digamos como para devolverme, literal yo doy la vuelta, 2 pasos y me aparecen 3 manes del SMAT, súper grandísimos. O sea, yo me considero alto y ellos eran más altos que yo. Y él me lanzó a tirarme y pues lo único que yo volteo es, yo le Hincapié, ayúdeme. Entonces Hincapié da la orden y me dice, suéltalo, váyase. Y el man solo me queda mirando, el man de los madres me dice, lo tenemos vigilado. Entonces yo, uy, Dios mío. Entonces me tuve que dar la vuelta por la floresta, volver a subir allá al seminario. A mi amigo sí se devolvió por donde nosotros entramos, y a él sí lo capturaron y lo maltrataron ese día. Entonces, y lo hicimos fue por el acto de salvarle la vida al niño, que lo que a él le sucedió no tenía nada que ver con el paro. Él estaba en su casa, pero le dieron ataques y cada vez que le dan ataques toca llevarlo a la clínica. Y así fue. Incluso Wilson Lozano contó esa historia, porque pienso que en ese momento Hincapié me pudo haber salvado la vida o me salvó de que en algún momento me maltrataran y eso, en ese momento. Entonces, debido a todo eso, el paro se acabó, seguimos nuestra vida común y corriente. Luego, en el 2022, eso fue como en enero, si no estoy mal, alguien me escribe muy temprano y me dice, a mi mamá le llegó esto. Entonces, cuando yo empiezo a leer, yo dije, mierda, amenazaron a alguien. Entonces, yo empiezo a leer y aparece mi nombre ahí. O sea, pues la verdad, yo nunca... Una lista de objetivos. Sí. Habían personas reconocidas de la ciudad, miembros, pelados que hicieron parte del paro también, habían congresistas del Partido Verde, habían también dirigentes sindicales de ese entonces, y entonces sí fue algo coyuntural. Yo creo que mi papá siempre, mi papá más que todo me decía, mire, que por eso pueden matar a la gente, mire, eso está peligroso y todo, ¿sí? Entonces, en ese momento, yo nunca le paré bola. Yo dije, nada, ya la gente no la matan preso. Entonces, eso es lo que usted cree. Sí, cuando yo leí eso, todo se me vino a la cabeza, ¿no? O sea, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? ¿Y qué hacemos? Entonces, no, hay que hacer la denuncia en la fiscalía. Hicimos la denuncia en la fiscalía, luego la policía nos cita a todos en el comando y nos dicen que tengan cuidado, nos dan números telefónicos por si vemos algo raro que lo llamaran, todo. Y aparte de eso, teníamos 3 días, si no estoy mal, 3 días para irnos de la ciudad. Entonces yo saco un comunicado porque todo el mundo estaba preocupado, ¿no? Entonces yo en mis redes sociales digo que yo no me voy a ir de la ciudad, que voy a estar acá, voy a mantenerme. Porque no me veía en otro lugar, ¿no? No me veía en otro lugar. Y entonces 3 días. Yo me acuerdo que cuando se cumplieron los 3 días, yo ese día no salí hasta en la tarde. Porque yo dije, si van a agarrar a alguien, no voy a ser el primero. Entonces ese día fue súper miedo y de ahí pues me guardé, se puede decir. Yo tengo una vida que a mí me gusta andar en la calle, ir a lugares, hablar gente, o sea, hacer cosas que me gustan. Me gusta caminar, tengo mi moto y ando en mi moto, si te veo por ahí te recojo, acompaño a hacer favores, no sé, trato de ser como incondicional eso. Entonces mi vida siempre, no me gusta la casa, siempre estar en la calle, haciendo algo pero en la calle. Entonces... fue un poco tenebroso, estaba trabajando en una campaña política de la Cámara y pues bueno, ahí decidimos. Antes de acabar la campaña recibí una llamada. Me traté de liberal, salí ese fin de semana a una discoteca y como el lunes o martes me llaman a decirme un número privado, que tengan cuidado, que ya me tenían vigilado y que
yo estaba, o sea, me dijeron que yo estaba en el lugar donde yo estaba en ese momento, o sea, que yo había salido. O sea, a lo ese lugar. lo Entonces, estaban siguiendo. Entonces yo dije, hombre, pues o sea, digamos, no puedo decir que en algún momento yo vi algo raro, que me perseguían a la casa, en ese momento que perseguían a la casa o algo, o alguien desconocido, no, pero generó miedo, ¿no? Entonces yo empecé, ¿y ahora qué hago? Yo no, yo me tengo que ir de Barranca. Y llamé le escribí a una familia en Bucaramanga y a otra Barranquilla, y resulta que en Barranquilla me dice, no, véngase, ¿qué trabajo? Véngase. Entonces me fui para allá. Él tiene un motel en Baranúa. Entonces Un motel. Un motel. Entonces él me dijo, no, vaya, que usted es de confianza, lo necesito allá para que trabaje y todo. Y preciso, me fui a trabajar a un motel a Baranúa. Y pues la verdad, digamos, yo he hecho de todo. Como te lo dije, he sido chatarrero, mesero, pollo a la broster. Cambiador de sencillo. Hacía turnos también De mesero. de mesero en las noches, en discotecas y todo. Entonces yo dije, bueno, eso es el trabajo que me colocó la vida, ¿no? Y pues se supone que allí iba a estar seguro. Yo cerré redes sociales, cambié número telefónico, todo. O sea, yo estaba aislado. Lo único que sabían eran como mis papás, mis allegados, pero del resto nadie sabía más. Y me dediqué a trabajar allá, pero sí fue un poco duro. Yo creo que me dio durísimo. Nunca pensé que me tenía que ir de Barranca de esa forma. Y fue algo que me dolió mucho. Entonces, se puede decir que caí como en depresión. A veces... ¿Cómo era ese trabajo en un motel? Porque eso es duro. Uno dice, no, la gente sea cochina. No, o sea, el tema es que trabajar, digamos, el trabajo se puede decir que era un trabajo sucio. Pues obviamente uno tenía como las precauciones, ¿no? Pero sí era, allá a diferencia de aquí, allá es por horas. Entonces, literal, había gente que iba media hora y ya. Entonces, aquí no es como 2 horas o 3 horas. Y usted en 3 horas, pues, sabe que tiene que ir a hacer aseo. No, allá era 1 hora y resulta que las 4 habitaciones se vacían de una vez y tocaba salir a hacerle aseo una vez. O sea, se podría decir que cada hora uno cambiaba la sábana, lavaba los baños, cambiaba toallas, colocaba champú, preservativos. Entonces, a veces era un tema pesado. ¿Qué fue lo más raro que encontró en esas limpiezas? No... No sé, no, la verdad lo que más me generaba como asco era el tema de que a veces manchaban digamos, las mujeres podían tener el periodo y manchaban las sábanas. Porque aparte de eso, o sea, no generaba asco, sino que era el hecho de que usted sabía que con eso tenía que trabajar más. Porque no podíamos dejar manchar la sábana. Entonces, el colchón, ni nada que estuviera debajo. Sí, entonces, pues gracias a Dios eso tienen forro, ¿no? Entonces sí. uno restrega el forro, lo seca rápidamente, pero sí era la sábana. Entonces uno lo recogía, allá tenían un líquido, nosotros echábamos el líquido y esperar a ver que quitara. Entonces quitaba un poquito y volvíamos a hacer porque no lo podíamos meter a la lavadora hasta que quitara todo. Entonces era como eso. Pero pienso que uno hasta normaliza eso. Ya llegó el momento como que ya yo sabía que tenía que buscar toalla y en ese momento yo me coloqué en automático porque como te lo decía, entré como en una depresión, una tristeza de saber de que estábamos lejos. Los 100 años, siempre pensé cómo se podían celebrar los 100 años de Barranca Bermeja, ¿no? Y en ese entonces se hicieron muchas actividades y precisamente el desfile de los 100 años de Barranca lo tuve que vivir allá en un celularcito, mirando cómo la ciudad celebraba sus 100 años. Entonces, eso eran cosas que me bajaban de nota, ¿no? Cuando estaba ya en la unidad de protección, me envió un correo a decirme que me iban a dar un celular y un botón de pánico. Pero yo le dije a la señora que para qué me lo iba a dar si yo ya estaba fuera de Barranca. Y pues, de todas maneras, un celular y un botón de pánico, no, creo que no cuida la vida, ¿no? Entonces, pues, yo mandé un correo diciendo que no quería aceptar esa medida de protección y ya. Y bueno, entonces caí así, entré en automático, se podría decir. Y luego, pues, le escribí a un primo por cosas de la vida y le dije, primo, ¿qué tal? Y empezamos a hablar. Él me dijo lo que estaba haciendo allá, ¿qué tal? Y yo le dije, no, Juan, ¿será que puedo ir? Y Juan me dijo, pues, Pere, miramos, tú, véngase, con tal logramos de que yo llegara a Cali. Yo me vine a Barranquilla, duré como 2 días, 3 días en Barranca y me fui para Cali. Allá en Cali, pues las cosas cambiaron. Son unos primos que quiero muchísimo, que me abrieron su familia. Entonces, y Cali también es una ciudad que siempre me ha parecido súper bacana, súper bonita.
y allá nos fuimos, me fui para Cali y fui electricista. Electricista. Sí, como 3 meses. Me gustaba mucho el tema de que pues mi jefe, que se puede decir que es mi primo, él me decía, hacía los planos de cómo iban a ir los tubos. Entonces yo cogía la pulidora y el percutor y cuando él llegaba ya tenía los tubos. Ya tenía todo listo. ¿Te pasó corriente alguna vez? No, pero Siempre trabajaba todo. Le tengo miedo a la corriente, pero no. Gracias a Dios, pues nuestro trabajo fue como eso, colocar tubo, meter cable, todo, y ya pues él como... Ya la parte final la hacía el experto. Eso, el concretado. O si no, en el peor de los casos, pues bajemos los tacos, siempre bajamos los tacos, todo. Entonces, ahí fue muy bacano, muy bacano. Y de ahí me salió una oportunidad laboral para Barranca. Pues hablé, yo dije, pues ayúdame con esto, porfa, quiero venirme a trabajar. Y me vine y fue la excusa perfecta para volverme para Barranca. Y yo creo que vivir fuera de la ciudad que uno ama es complicado. Y más que yo soy de amigos, soy de ir a visitar personas, de hacer cosas de la ciudad, de ir al llanito, de ir al muelle. A mí me gustaba muchísimo ir al muelle. Espero que volvamos poder volver a ir al muelle a ver los atardeceres, las garzas, todo. Entonces, yo era mucho acá y nunca pensé salir así de forma rápida y sin despedirme de nadie, sin nada, sino yo cogí el bus y me fui. Y le dije, papá, me voy para Barranquilla, compramos Incluso una amiga que quiero muchísimo fue la que me dio el bus. Me dijo, si se tienen que ir, váyase. Y me dio lo del pasaje y me fui. Y ya volvimos, estamos en Barranca. Y ya luego vengo a Barranca, compro una moto. Vengo a Barranca. Ya tenía mi motico, fui mensajero también. Tenía mi empresa de mensajería. Muchos amigos me apoyaron, entonces siempre era súper contento porque muchos me llamaban, a veces tenía que rechazar. Fui también domiciliario de Más Burger. Ellos tenían su empresa de domicilio y ahí también pude, en las noches, los fines de semana me dedicaba a Más Burger y me iba supremamente bien. Era como el mensajero de apoyo ahí y me iba también súper bien. Entonces hemos hecho muchas cosas. ¿Cuál creería usted que es la reflexión en todo esto que ha hecho en la vida para los futuros jóvenes o para las personas que están por ahí en la vida como si nada? No, yo creo que uno siempre debe planearse la vida, ¿sí? Como todo el mundo, uno tiene su vida loca, tiene su vida de disfrute y todo, pero uno debe planearse la vida. Mirar en el futuro qué voy a hacer, qué puedo hacer también, porque a veces no todos nacimos con las mismas herramientas, pero es algo de que dónde quiero llegar. O sea, hay que colocarnos metas en la vida y también no hay que dejarnos llevar por los momentos, ¿sí? Yo he estado en momentos buenos y en momentos malos. Hemos podido tener la cartera llena, en otras veces vacía. He podido gastar, otras veces me han gastado. Pero yo creo que eso me ha permitido, digamos, hoy estar de una forma, digamos, con un pensamiento maduro, con un futuro, ¿sí? De crecer profesionalmente, de tener una casa, de tener herramientas también para ayudar a los demás. Yo siempre he dicho que cuando a uno le ayudan, la mejor forma de retribuir no solo es dárselo a esa persona que le ayudó, sino poder ayudar a otras personas. O sea, como una cadena. Sí, es una cadena. Y la vida, todo lo bueno que uno hace, la vida lo devuelve. O sea, es garantizado. Si tú haces el mal, uno a veces dice como que no, pero este man tan malo que es y le ha ido súper bien, pero en algún momento le llegará. Y a uno, y lo digo por experiencia, me han pasado cosas malas que uno dice, uy, Dios mío. Pero hoy yo puedo decir que a pesar de todo, la vida me ha premiado con una familia, me ha premiado con unos amigos, me ha premiado con las cosas que he hecho buena, porque la he aprendido a recibir de muchas personas. Yo a veces digo, uy, ¿qué hice para merecerme esto? Pero ya uno echa atrás y uno dice, oiga, sí, yo la vez pasada ayudé a tal persona así y mire, vea, me ayudaron así, wow. Y siempre creo que Dios existe. Dios a veces se demora. Dios a veces se demora, pero Él llega. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos, pero Él llega. Como lo dijimos el día que hablamos, los ángeles existen. Los ángeles son... ¿De qué forma cree usted en los ángeles? Porque digamos que los ángeles, la gente cree en muchas formas, ¿no? Unos creen, digamos, en
en el arcángel San Gabriel, en el en este. Pero otras personas creen en los ángeles terrenales, es decir, de los seres humanos que de pronto aparecen en la vida de uno para ofrecerle oportunidades. Yo creo que los ángeles, o sea, los ángeles son esas herramientas que Dios manda para facilitarle a uno la vida, ¿no? Entonces yo pienso que para mí es un ángel, la persona que me brindó un plato de almuerzo cuando yo no tenía para poder hacerlo, el que me brindó una vivienda. Un ángel para mí puede ser el que se quedó sin gasolina y lo llevó. También que son los terrenales, ¿no? Los que por medio de ellos Dios le da la herramienta. Alguien que te dice, te recomienda en el trabajo, mira, tú. Entonces yo creo que eso, digamos, son herramientas que Dios manda en la vida para facilitarlo, ¿no? Y también creo en ángeles que ya se fueron. Yo puedo decir que tengo 3 ángeles que siempre han cuidado de mí. ¿Quiénes son? Bueno, una es una tía por parte de mamá, que ya ella murió. Y ella también fue una persona muy, muy compasiva conmigo. O sea, en los momentos de rebeldía y eso, lo único que recibí fue abrazos y las ganas de salir adelante. Ella siempre me inculcó las ganas de salir adelante y lo más importante, hacer lo que nos hacía feliz. Entonces, siempre, digamos, son vacíos que dejan en su momento, pero es algo que siempre en el recuerdo, siempre, cada vez que yo avanzo en algo, tengo una victoria temprana, siempre me acuerdo de ella porque ella siempre me inculcó. Entonces, también tengo un tío por parte de papá. Fue una persona supremamente solidaria, ayudó siempre a la familia. Yo creo que el mejor legado que él nos dejó fue amar a la familia de todas formas. O sea, la familia es familia, todos tenemos errores, todas las familias son diferentes, todos pensamos diferentes en medio de la familia, pero él siempre nos amó, siempre nos apoyó, siempre cuidó de nosotros, trató de que todo fuera muy bien. Y yo creo que a pesar del tiempo, ya son como 9 años de que él murió, siempre ha estado presente. Y cada vez que estoy como necesito algo y estoy como en riesgo, él me ha demostrado que siempre ha estado. Entonces es algo así. Y mi tío, otro tío también por parte de papá, que también murió, y son como esas personas, son como esos seres que uno siempre busca y uno dice, oye, necesito esto, ayúdame, tal. Y yo creo que ellos interceden por nosotros, siempre me han ayudado y creo que eso es algo que yo siempre he tenido presente. Como me ayudaron en vida, yo creo que lo están haciendo hoy de donde están. Y Dios, yo creo que hay que creer en Dios siempre. Hay que creer en Dios siempre. Cuando alguien le diga a usted Dios le pague, créame que Dios le va a pagar. Veo que se mueve mucho. Como lo decíamos, yo tengo, pues eso es algo que pocas personas saben. Tengo un síndrome de hiperactividad, ¿sí? Lo hemos tenido desde muy niño, pero yo creo que cuando ya grande, pues en algún momento cuando grande, nos hizo entender un poco más de lo que era eso, ¿no? Pues antes yo era imperativo, siempre soy imperativo, siempre. Pero cuando grande, pues empezaron ya a jugar un papel más negativo, ¿no? Y ya uno lo veía como una forma muy seria, pero siempre, digamos, más impulsiva. Pero yo creo que yo lo decía, la importancia de tener una salud mental muy buena, de buscar ayuda. No hay que ir al psicólogo por estar loco. Yo creo que los psicólogos hoy más que nunca están como para facilitar la vida, como para llevarnos a tener una tranquilidad, una paz. O sea, yo creo que muchas personas, incluso con la pandemia, pudimos ver de que los problemas mentales crecieron. O a veces uno normaliza muchas cosas. Uno dice, es que yo soy así, es que eso es normal. De joder. Es que Ulanito también es así, mi papá es así, mi mamá es así, entonces todos somos así. Y la verdad no, o sea, hoy yo creo que todos debemos tener una base una base donde todos podamos manejar el respeto entre todos. Y a veces los comportamientos negativos a veces no son los mejores, y ahí es donde dice, no, la relación es tóxica, mi amigo. ¿Cómo se llama el...? Es un síndrome, se llama TDAH, síndrome de hiperactividad, no me acuerdo el otro, pero se llama TDAH, ¿sí? Y desde muy chiquito pues lo supe, pero es algo como que cuando usted niño la psicóloga le dijo ya, pero ya grande pues hace tiempo atrás, años atrás, pues por cosas que pasaron en la vida, pues pude como experimentar eso.
de ir a un psicólogo, de todo, y es ahí donde uno empieza por medio de ejercicios. ¿Sigue asistiendo a terapias? Pues en ese momento no, ¿sí? Pero sí trato de buscar mucho, como en YouTube, como el tema de cómo manejar la ansiedad. En ese entonces pues en ese entonces me dejaban como unas tareas, trato de aplicarlas todavía, pero es algo que trato de manejar. A veces hay días donde no me quiero parar, ¿sí? ¿Esos son los síntomas? Sí, hay días donde yo no me quiero parar, pero a veces uno no se quiere parar, no quiere salir de su zona de confort, y uno dice, pues uno es grande, ¿no? Tiene que pararse a buscar la comida, a hacer las responsabilidades, pero eso a veces me fue una mala pasada, pero es algo que controlo. Pero sí, hay días donde yo no quiero hablar con nadie, hay días donde me quiero aislar. Eso también, digamos, ha hecho de que yo en su momento corría los problemas, o sea, no me gustaba discutir con alguien, así tuviera la razón, o decía, bueno, no, me aislaba muchísimo al tema de los problemas. Ya trato de enfrentar cosas que la vida me coloca, trato de enfrentarlo un poco, porque enfrentar no es malo, ¿no? Sino la forma de cómo yo puedo enfrentar algo con valentía, con respeto ante la vida. Entonces eso me ha costado, y pues obviamente digamos el tema de cuando ya uno ya está más grande, y yo trato de trabajar más, o sea, moverme más, de estar más activo. A veces eso me baja de nota. La ansiedad es algo que es horrible, pero trato también de manejarla. Pero es algo que, digamos, yo me coloqué a mirar, y es algo que tienen muchas personas en el mundo, ¿sí? Entonces uno dice, hombre, si eso es normal, porque pues lo tienen muchas personas, pues tratemos de trabajar en eso, de cómo podemos dejar de que eso no nos afecte, y cómo trabajar también para que muchas personas los ayuden. Yo siempre trato de ser una persona muy, muy alegre, muy positiva. Creo que los que me conocen saben que me gusta reírme mucho, me gusta mamar gallo, porque uno nunca sabe uno a quién le puede cambiar la vida con un chiste, o con un halago, no sé, o como unos buenos días, ¿sí? Hay muchas realidades en el mundo, en Barranca Bermeja, hay miles de realidades con las personas que uno está alrededor, y usted preguntarle a alguien cómo está, buenos días, Dios lo bendiga, hacer un chiste, una broma, si es más cercano, y esa persona se ríe, yo creo que le puede cambiar la vida a alguien. Entonces siempre trato de ser muy positivo en lo que hago, siempre. ¿Qué lo entristece? Yo creo que cuando alguien es desleal a mí, creo que me entristece muchísimo. O a veces cuando no recibo lo que doy. Pero aunque yo trabajo en eso, a veces yo ya comprendí que no todos tenemos el mismo corazón y los mismos pensamientos. Entonces, y que no es una obligación del ser humano que usted haya hecho algo por él, y que él tenga que devolvérselo en un futuro. Exacto. Y como lo decíamos ahorita, yo de pronto te hago un bien a ti, y tú me dices, no, ya no somos amigos, o haces algo que parta nuestra amistad, pero eso lo recibimos, lo bien que hice contigo lo recibimos de otro lado. Entonces, pero siempre es algo, el tema de no recibir lo mismo es algo que ya he como normalizado, o sea, el hecho de que, bueno, ya no me importa casi, pero sí, yo soy muy leal a todo, soy muy leal como a mis pensamientos, aunque aprendí a no morirme o a enterrarme con mis pensamientos. Soy un poco más flexible hoy en día, pero sí soy muy leal a mis amigos, a mi familia. Siempre trato de estar. Si usted necesita irse para la clínica y no tiene con quién irse, me puede llamar. Si usted necesita ir a hablar de lo que le está pasando, me puede llamar, me puede escribir. Si usted necesita que lo acompañe a hacer una vuelta, vamos y la hacemos. Siempre trato de ser muy leal. Entonces a veces la lealtad de las personas hoy en día, a veces no. Entonces yo trato de ser transparente, como para que la gente sepa de que puede ser transparente conmigo, y ahí uno va como sumando y va creando, digamos, una amistad, un cariño, un respeto. Entonces a veces las personas no son así, y pues eso a veces me coloca triste, pero yo creo que uno tiene que ser positivo, siempre tiene que tener una sonrisa hacia el corazón. Este partido vendrá un amanecer hermoso, y no todos los días son iguales. A veces nosotros pensamos que siempre tenemos que ser felices, siempre tenemos que saludar, pero a veces todos los días no somos iguales. Cada uno tiene su carga. Leo, le voy a hacer un obsequio. Quiero que se lleve un muy bonito recuerdo. Y más que un recuerdo, sea la forma perfecta para agradecerle a usted su valentía,
su entrega, el aporte que le hace a la sociedad para bien y a sus amigos, a sus allegados, sea agradecido de esa forma todo lo que ha hecho. Tal vez de pronto alguien no le haya agradecido lo que ha hecho, pero como usted lo decía hace un rato, de pronto esos agradecimientos vienen desde otro lado. Y hoy yo le voy a dar a usted las gracias por seguir motivando a la gente, porque la gente pelee de buena forma por sus derechos, cuando sale a protestar, cuando sale a caminar, cuando sale a reclamar algo que debe hacer por su comunidad. Hay que hacerlo bien, Sí. pero hay que hacerlo. Es necesario. Así Es se necesario. construye Entonces sociedad. yo quiero hacerle un reconocimiento, pero también hacerle un obsequio y preguntarle algo inmediatamente. ¿Cómo se siente hoy No, y en este momento? No, súper feliz. Yo creo que estos espacios son súper buenos. Ojalá todos podamos contar nuestras historias, por mínimo que sea. Todos guardamos un pasado, a veces bueno, a veces malo, pero yo creo que es una forma de desahogarnos, de decirle al mundo de que acá hay personas valientes, personas que a pesar del sufrimiento y de no estar bien, en algún momento salen adelante. Y yo lo decía cuando hablamos. Soy un barranqueño común, o sea, yo pienso que como yo hay muchas personas que han vivido cosas que le han generado dolor, pero aquí estamos firmes, o sea, que estamos Adelante. dando lo mejor que nos queda a veces, incluso damos lo único que nos queda, pero lo estamos haciendo de la mejor manera, de una forma agradable y haciéndole el bien siempre a los demás. Creo que esa es la meta. Como está feliz, sería el color amarillo. Miércoles. Eso es suyo. Es Ah, para todo. usted, sí señor. Pero quiero que aquí en este momento y cada vez que sienta algo, que sienta felicidad, que sienta agradecimiento, que sienta tristeza incluso, vaya a él. ¿Qué hice aquí? Wow. Pero los justos se alegran y se regocijan, saltan de alegría delante de Dios y celebran con júbilo. Sí, verdad. ¿Qué le deja esa frase? No, O esa cita bíblica, más bien. que cuando Dios actúa, lo que yo te decía, a veces Dios se demora, pero cuando Dios actúa, tenemos la certeza de poder celebrar lo bueno que Dios hace en nosotros. Incluso no solo en nosotros, a veces yo creo que nosotros tenemos que tener también la capacidad de pedir por los demás, ¿no? O sea, es bueno pedir por las familias, por los amigos, por alguien enfermo, por alguien que tiene una dificultad. Y yo creo que celebramos en Dios cuando vemos de que esa oración o esa petición que nosotros hicimos en Dios llega. Valió la pena. Vale la pena. Y hay que agradecer, ¿no? Siempre buscamos a Dios en los peores momentos, pero yo creo que hay que agradecerle a Dios siempre. O sea, el hecho de tener vida, de pararse, de reír, de todo, es valioso y hay que darle la gracia a Dios. No solo buscarlo para pedirle algo, sino para agradecerle lo bueno que ha sido con nosotros siempre. Espero que lo disfrute. Sí, sí. La galleta de la suerte también me gusta. Sí. Trato de comprarla muy seguido. Acá en Barranca la venden en 2 lugares, en el patio. Voy a hacer publicidad en el patio de Moca, porque son cosas que a uno le permiten, digamos, ver un poco, incluso hasta ilusionarse. O sea, uno abre una galleta y uno la ve y dice algo positivo y uno dice, uy, bacana, sí, hoy puede ser algo mejor o más adelante puede pasar algo ¿Qué mejor. frase lo identifica? Ush, Dios mío. Hay un versículo en la Biblia que dice, esfuérzate y sé valiente, que la recompensa viene de Dios. Creo que eso siempre trato de decírselo a la gente. Esfuércese. Incluso eso me lo decía mi tía siempre. Me decía, hay que esforzarse y ser valiente. Y es algo que me marcó siempre. Entonces, me he esforzado siempre y la recompensa siempre ha venido de Dios. Creo que es algo que me representa. Siempre. Cuando esa frase esté por ahí dando lidia, No, quiero verlo apropiado de esa frase. No, ya se van a enterar de qué es. No, Trabajamos en ello. Yo creo que es algo que todos debemos asumir. Hay que esforzarnos. Hay personas que se esfuerzan más que otras y a veces no logran la meta, ¿no? Pero yo creo que está el deber cumplido con uno mismo, de que nos esforzamos, de que hicimos las cosas bien, que tomamos la decisión que en su momento para nosotros era acertado. Y pues lastimosamente no todos ganamos, ¿no? En ese mundo de injusticia a veces no todos ganamos,
pero sí hay que siempre, la utopía que todos nos creemos de que siempre vamos a estar mejor, yo creo que nunca se debe perder, hay que salir adelante. Leo, gracias. No, gracias César por permitirme estar acá, por contar un poco mi historia. Ojalá la gente, no sé, la mire de la mejor forma, la pueda colocar en práctica. Sería lo máximo si alguien llega a colocarla en práctica y para adelante. Yo creo que decir a la gente que la ciudad necesita de nosotros. El mundo necesita de nosotros. El mundo necesita de gente joven. Sí, yo me siento muy orgulloso cuando alguien de Barranca sale a hacer cosas. No sé, tenemos a Felipe que trabaja en la NASA, con la NASA. Tenemos deportistas, ahí está el profe Juliao en la Selección Colombia. Tenemos hoy un ministro y yo siempre trato de compartir en mis redes sociales como de Barranca para el mundo, de Barranca para Colombia, porque debemos sentirnos orgullosos. Yo creo que en los últimos años hemos perdido el hecho de sentirnos orgullosos de ser barranqueños y eso nos ha minimizado como seres humanos, ¿sí? Entonces ser de barranqueño es el ser el lugar de allá de la violencia, el revolucionario, ¿sí? Con lo que siempre pero diciendo que debemos sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo poquito, lo mucho que hemos construido. Creo que lo hemos hecho con mucho esfuerzo y debemos sentirnos orgullosos de eso. Entonces, de Barranca para el mundo algún día. Bueno, así será, así será. Un fuerte abrazo para todos. Sigan conectados con todos los episodios a través de mis redes sociales, @cesarcastro.locutor. Y también nos pueden buscar en todas las redes sociales como Entre Vidas, el podcast, y van a seguir conociendo muchas historias como esta. Fuerte abrazo para todos y como siempre, que Dios nos siga bendiciendo.